Dice, Luisa le vendió un anillo a Claudia en pesos, con una ganancia incluida de un 70%, o sea, ese es el precio final, es con la ganancia incluida. Entonces nos preguntan cuál es el valor del anillo sin la ganancia en función de P. Entonces, primero tenemos que definir el precio sin la ganancia como X, porque esa es nuestra incógnita, es lo que queremos determinar. Se supone que para obtener ese precio P, lo que hicimos, o lo que hizo Luisa, fue agregarle un 70% a ese valor de X, ¿ya? Entonces, si X se considera el 100%, fíjense, X es el 100% y le agregamos su 70%, obtenemos este precio de venta que es P. Entonces, lo que tenemos ahí, y sumamos, en términos semejantes, 170% de P, ¿cierto? Perdón, 170% de X. Y simplificamos los ceros, ¿cierto? Dejemos el lapicito aquí. Simplificamos acá. Y luego este 10 que está dividiendo, al otro lado multiplica, y el 17 al otro lado divide, y ahí tenemos el precio sin la ganancia en términos de P. ¿Sí? Eso es. Vamos con el 4. Pregunta también de porcentajes. Claro, así lo planteé yo por lo menos. Porque, vamos a borrar ahí, dice, en un periodo de 5 horas una colonia de microorganismos creció desde 10 elevado a 5, que se supone que debería ser el 100% inicial, a 1,24 por 10 elevado a 5. Entonces nos preguntan por el porcentaje de crecimiento, ¿cierto? Entonces, si 10 elevado a 5 es el 100, esta cantidad, ¿qué porcentaje será? Entonces multiplicamos cruzado, que es una proporcionalidad directa en el fondo. Entonces al multiplicar cruzado aquí, 1,24 por 10 elevado a 5 se multiplica por 100, y el 10 elevado a 5 después divide esa expresión, ¿cierto? Entonces, aquí simplificamos los 10 elevado a 5, y el 1,24 al multiplicarlo por 100, la coma se nos correría en 2 lugares hacia la derecha, entonces nos quedaría 1,20, o sea, 124%. Iván. Lee la pregunta. Sí. Entonces, si te hubieran preguntado, porque la pregunta es ¿cuánto creció? Si te hubieran preguntado entonces el porcentaje que le corresponde a esta nueva cantidad de microorganismos, ahí sería el 124%, ¿ya? Pero si te preguntan por el aumento o por la disminución, es la diferencia que hay porcentual. Entonces, detalles, esos son detalles importantes. Ya, ¿qué otra tengo anotado yo aquí? La 7. Ojo con la pregunta 7, porque esta es una pregunta de al principio de año, así como las cosas se les van olvidando. A ver. Fíjense que les dicen que A es un racional. A ver, recordemos lo que es un número racional. Si A es un número que pertenece al conjunto de los números racionales, este número es un número que se puede expresar como fracción. A los racionales, no son los reales, pero a los racionales, aquí. Y estos números son todos los números que se pueden expresar como fracción, ¿ya? Con denominador distinto de 0. Y B dice que es un número de tipo irracional. Recordad que los irracionales son todos aquellos números que tienen un desarrollo decimal infinito no periódico, ya esas raíces que no podemos calcular. Entonces, ¿qué dice la primera afirmación? Ojo, dice siempre verdaderas. O sea, si hay un solo caso en que no se cumple, se elimina, ¿ya? Entonces dice, al multiplicar A por B, ¿es un número de tipo irracional? Por supuesto que no, porque si A es 0, porque el 0 es un racional, porque se puede expresar como fracción, y B, por ejemplo, fuera raíz de 3, eso sería 0, y el 0 es racional, no es irracional, ¿ya? Entonces, por esa razón, por el caso del A0, ¿ya? Eso no siempre es un número irracional. O sea, vamos a poner ahí, no siempre, ¿ya? Vamos con la segunda, dice, A partido en B cuadrado es un irracional, no necesariamente, ¿por qué? Porque, a ver, supongamos que A, y ojo que nos dicen que A distinto de 0, supongamos que A es 100 y B es raíz de 3 y lo elevamos al cuadrado, claramente nos va a quedar 7 tercios, que es un número de tipo racional, ¿ya? Y por último, entonces esto no siempre. Y por último, dice A dividido en B es un real. Claro, lo que pasa es que aquí, esto, al dividir un racional con un irracional, el resultado ya
va a ser siempre un número de tipo irracional o racional. Por ejemplo, si A fuera 0, bueno, igual sería 0 partido por un racional, me va a dar 0, que es un real. Entonces, cuando nosotros hacemos la operación división entre un racional y un irracional, nos puede dar un racional o un irracional, y eso siempre va a ser un real, ¿ya? Lo que sí tendrían que tener cuidado es si les preguntan por B partido en A, porque si A fuera 0, en ese caso no sería un real, pero como el A está en el numerador y el A sí puede ser 0 en el numerador, no hay ningún problema. El tema es, cuidado, si les preguntan por B partido en A, eso no sería siempre un real cuando A fuera 0. ¿Se entiende? Ya, seguimos. Pregunta 8. Ya, dice, esta expresión es un real si se sabe que, a ver, esto es una fracción, y para que una fracción sea un real, primero el denominador tiene que ser distinto de 0, pero además, para que una raíz sea un real, cuidado, no todas las raíces son reales. ¿Cuáles eran las únicas raíces que no eran reales? Las que tienen índice par y cantidad subradical negativo. ¿Ya? Por lo tanto, para poder asegurar que esta expresión es un real, yo me tengo que asegurar que lo que está aquí en el denominador, esto, ¿cómo tiene que ser el A menos B? Positivo. Y la única afirmación que me asegura que esto es positivo es la primera, porque la primera afirmación dice B menos A es menor que 0. Y si B menos A es menor que 0, fíjese, al despejar, pueden como ustedes quieran, fíjese, el A al otro lado suma, el B al otro lado resta. Eso significa que A menos B es una expresión mayor que 0. Por lo tanto, esta información es suficiente para asegurar que esta expresión es un real. En cambio, la segunda, por sí sola, acuérdense que nunca se juntan las informaciones antes de descartar cada una por sí sola. Ya. La segunda información, lo único que está diciendo es que esto es distinto de 0. Y eso, al factorizar aquí por 2 y dividir por 2, lo único que me está diciendo es que A menos B no es 0, pero podría ser negativo. Entonces, esta información por sí sola no es suficiente. ¿Se entiende? Otro. 10. Ya, vamos con la 10 ahora. Ojo con la pregunta 10, porque yo creo que también muchos se acercaron a la respuesta, pero porque no leyeron bien la pregunta no pudieron contestar. Vamos a la 10. Dice, en 3 salas de cine, P, Q y R, se exhibe durante 7 semanas seguidas una película chilena que registra una asistencia, ojo, de público en la razón 3 hasta 4 hasta 6. Ojo, pero fíjese que aquí registra una asistencia de público en la razón 3 hasta 4 hasta 6. Y dice, si la asistencia de promedio semanal de público a la sala P fue de 2.100 personas, ¿cuál fue la asistencia total de público en las otras 2 salas durante 7 semanas? Ya. A ver, lo más importante es la razón de asistencia de público a esas salas, que dice 3 a 4 a 6. Eso es una serie de razones, ¿no? También lo pueden encontrar escrito así, ¿ah? Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, la asistencia promedio semanal de público a la sala P fue de 2.100. Entonces vamos a poner aquí que a la sala P asistieron 2.100 personas. Estoy reemplazando, ¿sí? Cuando ustedes hagan esa división, el 3 en el 21 cabe 7 veces, entonces les va a quedar 700. ¿Sí? Ya, ¿eso qué significa? Que la razón aquí entre Q y 4 les tiene que dar 700 y la razón entre R y 6 les tiene que dar 700. Entonces vamos a igualar. Entonces Q partido en 4 es igual a 700, entonces el 4 que está dividiendo al otro lado multiplica. Entonces nos va a quedar 2.800. Y R partido en 6 también tiene que ser igual a 700, el 6 al otro lado multiplica, me queda 4.200. Eso, fíjense,
es la asistencia semanal, porque fíjense que aquí dice, la asistencia promedio semanal a la sala P fue de 2.100. Por lo tanto, esto es por semana la asistencia a la sala Q, y esto es por semana la asistencia a la sala R. Entonces la pregunta dice, ¿cuál fue la asistencia total en las otras dos salas durante 7 semanas? Entonces, si nosotros sumamos, tenemos una asistencia en las otras dos salas Q y R de 7.000 personas, ¿ya? 2.800 más 4.200 es 7.000. Pero en 7 semanas es 7 por 7.000, que son 49.000, ¿sí? Okay. Después, vamos. Pregunta 12. Sistemas de ecuaciones. Análisis de las soluciones, más bien dicho, porque en la pregunta 11 que había que resolverla y no hubo problema. El problema es el análisis de las soluciones. Vamos a ver. Pregunta 12. Dice, ¿el sistema de ecuaciones tiene solución única? Sí. Ya, a ver, tenemos que repasar un poquito algunas cosas. Cuando nosotros estamos hablando de un sistema de ecuaciones, hay 3 casos. Vamos a ponerlos aquí. Tienen que recordar que hay casos de rectas paralelas. Déjenme usar otro color aquí. Cuando las rectas son paralelas, el sistema no tiene solución. Cuando las rectas se intersectan en un punto, hablamos de solución única. Y también tenemos el caso de las rectas coincidentes. Entonces, cuando las rectas no se intersectan, ¿ya? El sistema no tiene solución, ¿ya? Cuando las rectas se intersectan en un punto, hablamos de solución única. Y cuando las dos rectas son iguales, L1 y L2, hablamos de infinitas soluciones. Entonces, esos son los 3 casos que ustedes tienen que manejar, ¿ya? Ahora, para que un sistema tenga solución única, que es lo que les están pidiendo aquí, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Esto es lo más importante. Las pendientes de esas rectas, que son las tangentes de los ángulos de inclinación, tienen que ser distintas. Las pendientes de la recta L1 y L2 tienen que ser distintas. ¿Y cómo hacemos para que las pendientes sean distintas? Bueno, eso fue lo que vimos en clase y dijimos que una manera breve de hacer eso era hacer la razón entre los coeficientes A y luego hacer la razón entre los coeficientes B. Y esas razones entre los A y los B tienen que ser distintas para que las pendientes sean distintas, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con la razón entre los A. Fíjense, los A son los que acompañan a las X, los coeficientes B son los que acompañan a las Y, y esas razones tienen que ser distintas. ¿Por qué? Porque las pendientes de esta recta tienen que ser distintas para que se intersecten en un punto. Entonces, multiplicamos cruzado, despejamos, multiplicamos aquí menos 3 por K y por menos 1, y agrupamos lo que tiene K a un lado, lo que no tiene K al otro, el 3 al otro lado resta, divido por menos 3, y nos va a quedar que K es igual a menos 5 tercios. Eso significa que para que esas dos rectas se intersecten, K tiene que tomar cualquier valor real que no sea el menos 5 tercios. Bajo esa condición, las rectas siempre se van a intersectar en un único punto. Entonces, es súper importante que ustedes se aprendan esas fórmulas. Acuérdense que ahí les están preguntando por solución única, pero ¿qué tenía que ocurrir para que un sistema tuviera infinitas soluciones? Acuérdense que infinitas soluciones significa que las dos rectas son iguales. ¿Eso qué significa? Que coinciden en todo, en pendiente y en coeficiente de posición. Entonces eso significa que la razón entre los A, los B y los C, ¿cómo tiene que ser? Todo igual, ¿ya? Y si me preguntan por qué el sistema no tenga solución, la razón entre los A y los B tiene que ser igual, pero distinta a la razón de los coeficientes C. Y eso tiene que estar en su resumen. Sí. Vamos con pregunta 14. La pregunta 14, si bien no estuvo tan mal, tuvo el 40% mal, nomás, o sea, eso significa que de los 10 que la dieron, 4 la tuvieron mala. Debiera haber estado mínimo al 90%, porque es una pregunta que yo abordé en clases, ¿ya? Vamos a ver, pregunta 14. Ahí está. Es una inecuación, chiquillos, muy sencilla, de primer grado. Imagínense que antes habían inecuaciones cuadráticas, y ahora eso ya no va, ¿ya? Así que, chiquillos, aquí pongan atención. Primero, amplificamos para deshacernos de las fracciones por el mínimo común múltiplo. Aquí yo estoy amplificando por 4.
Entonces, tener en cuenta ahí que estamos amplificando por 4, que es el mínimo común entre 4 y 2, ¿ya? Todo lo amplifico por 4 y vamos a simplificar. Aquí vamos a simplificar y al multiplicar ahí, ¿ya? Fíjense, simplificamos, 1 por 2x más 5 queda igual, menos 5 por 4 es menos 20, x por 2 queda 2x, menos 2 por 4 es menos 8, y ahí hacemos reducción, sí, fíjense, 5 menos 20 es menos 15, agrupamos lo que tiene x a un lado, lo que no tiene x al otro, y claramente se me anula la incógnita. Cuando vimos en ecuaciones, yo les dije, chiquillos, hay dos casos especiales. Cuando se les anula la incógnita pueden pasar dos cosas, que les dé algo verdadero o algo falso. En este caso, 0 no es mayor que 7. Por lo tanto, esto es falso. Cuando usted llega a algo falso, inmediatamente usted dice que esta inecuación no tiene solución. ¿Por qué? Porque no existe ningún número que haga que se cumpla esta desigualdad. El otro caso es que lleguen a algo verdadero, y en ese caso, la solución serían todos los reales, ¿ya? Eso todo el mundo lo debiera haber contestado bien, ¿ya? Y esto, si ustedes lo revisan en el PPT de inecuaciones, que está en el Drive, está en los dos casos, ¿ya? ¿Qué otra más? Pregunta 15. También problemas de planteamiento ahora. Entramos. También no estuvo tan mal, pero también es una pregunta que no está tan complicada. Dice, Carlos tiene cierta cantidad de dinero en monedas de 100. Si le regalaran otras 10 de estas monedas, tendría menos de 8.000. Pero si gastara 4.000, le quedarían más de 4 monedas de 100. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera con respecto a la cantidad de monedas que tiene Carlos? Entonces vamos a decir que la cantidad de monedas es X, porque no la conocemos. Entonces siempre que hay una incógnita en un problema de planteamiento, le ponemos una letra. Dice, Carlos tiene cierta cantidad de dinero, que es X, en monedas de 100. Si le regalan otras 10, esa sería la cantidad de monedas que él tendría, ¿cierto? Pero lo tenemos que poner en términos del dinero. Resulta que esa es la cantidad de monedas que él tiene, pero como tiene monedas de 100, lo vamos a multiplicar por 100 y esa sería la cantidad de dinero que tendría Carlos, ¿cierto? El número de monedas, si yo tengo, no sé, 5 monedas de 100, tengo 5 por 100, 500 pesos, ¿ya? Pero entonces, como estoy trabajando en términos de X, el número de monedas, que es X más 10, lo multiplico por 100. Ahora, esa cantidad dice que en ese caso, si le regalaran 10 monedas, tendría menos de 8.000, ¿ya? Esa es la primera inecuación. Y la otra dice, por otro lado, si Carlos gastara 4.000 pesos, le quedaría más de 4 monedas de 100. Entonces, aquí estamos hablando que esta es otra opción, ¿ya? Entonces, si el dinero que tiene Carlos son X monedas de 100, esa es la forma de escribir la cantidad de dinero que tiene Carlos en monedas de 100. Si gastaran el dinero que él tiene, 4.000 pesos, ¿ya? Le quedarían más de 4 monedas de 100, es decir, más de 400 pesos. Y ahí tenemos las dos inecuaciones que tenemos que despejar. Entonces, aquí hay varias opciones. Acuérdense que para despejar no hay un solo camino, pero aquí lo que yo voy a hacer es dividir por 100. Al dividir por 100 a ambos lados, hago el trabajo un poquitito más rápido, el 10 al otro lado resta, y tengo que el número de monedas de Carlos es menor a 70, y por el otro lado, este 4.000 que está restando, al otro lado suma, entonces me va a quedar 4.400, divido por 100 a ambos lados de la desigualdad, y ahí tenemos que la cantidad de monedas de Carlos es mayor a 44, pero menor a 70, que es la alternativa E. ¿Todo bien? Ya, a ver. No, la 16 me parece que no, la 17 sí. Ojo acá. Esta pregunta estaba malvada porque la persona que la hizo fue mala porque les puso ahí A y B. Y eso los queda confundido. A ver, primera cosa. Aquí a ustedes, ¿qué es lo que les están dando? ¿Cómo se llaman estos puntitos? Se llaman los ceros de la función, ¿cierto? Nosotros a los ceros de la función no le llamábamos A y B. ¿Qué le llamábamos? Le llamábamos X1 y X2, o alfa y beta. ¿Se acuerdan? Entonces, en vez de ponerle A y B, porque eso los puede confundir, le vamos a llamar X1 y X2. ¿Ya? Eso es importante. Esos son los ceros de la función. Ya, a ustedes les están diciendo cuál es la ordenada del vértice de la parábola si la intersección de la parábola con el eje de las ordenadas es 2. Ya. Ojo, les preguntan por el vértice. Para poder encontrar el vértice tenemos, acuérdense que las coordenadas del vértice tienen una fórmula, es un par ordenado X, Y. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Una, para determinar las coordenadas del vértice, aprenderse esa fórmula.
Esa es la fórmula para determinar las coordenadas del vértice. Y fíjense que las coordenadas del vértice están en términos de A y de B. Y eso significa que usted necesita la función cuadrática, y la función cuadrática no se las da. Y fíjense, por eso yo le borré aquí el A y el B, porque esos A y B se confunden con los A y B de la función, ¿ya? Entonces, por eso yo les borré aquí los A y los B de ahí, porque ese A es el coeficiente que acompaña al término al cuadrado, y B el que acompaña al término x elevado, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes tienen que ir en busca de esos coeficientes. El primer coeficiente que ustedes ya conocen, ¿quién es? El C. Listo. Ya, o sea. Y lo segundo es que ustedes conocen los ceros de la función. ¿Y cómo se calcula? ¿Y de dónde salen los ceros de la función? Los ceros de la función salen cuando ustedes transforman la función en una ecuación de segundo grado. Entonces, ya sabemos que esta es la forma general de la función. Sabemos que nuestro C es 2. ¿Ya? Y luego tenemos los ceros. Y sabemos que si nosotros sumamos los ceros, miren, al sumar los ceros, 1 menos raíz de 3 más 1 más raíz de 3 le va a dar 2. Y resulta que ustedes saben que la suma de los ceros es menos b partido en a, ¿se acuerdan? Porque esos son los ceros de una función, que son las soluciones de una ecuación de segundo grado. Y cuando uno suma las soluciones de una ecuación de segundo grado, menos b partido en a. Y el producto de las soluciones, fíjense, una suma por su diferencia, les va a quedar menos 2. Y el producto de las soluciones, ¿qué fórmula tenía? C partido en a. Entonces, yo con esas dos ecuaciones voy a determinar el coeficiente A, el coeficiente B, y voy a tener todo para poder calcular las coordenadas del vértice. ¿Se entiende? Eso es todo. Entonces, fíjese, vamos a escribir esas ecuaciones acá abajo. Entonces, ¿cuál es el coeficiente C? Listo, lo reemplaza, por lo tanto, ahí el valor de A es menos 1. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya sabe usted que el valor de A es menos 1, reemplácelo ahí. Es un poquito que no sé dónde. Ahí. El valor de A es menos 1, ¿sí? Y al despejar les va a quedar que B vale 2. Entonces usted ya sabe que A es menos 1, lo reemplaza aquí, sabe que B es 2, y como tiene su función, y si tiene la función, está listo para calcular el vértice. Entonces, ahora lo pueden hacer con la fórmula, pero yo prefiero hacerlo. Acuérdense que el vértice tiene algo importante, es un punto que está ¿dónde? Está sobre el eje de simetría. Y el eje de simetría aquí, ¿cuál es? Lo pueden sacar con menos b partido en 2a, acuérdense que hay una fórmula, o como la semisuma de los ceros. Acuérdense que el eje de simetría lo pueden calcular sumando los ceros y dividiendo en 2. ¿Y la suma de los ceros cuánto nos dio? 2. Entonces usted reemplaza ahí el 2, lo divide en 2, y tiene que el eje de simetría es 1. Entonces la ecuación del eje de simetría es 1, y ahora usted reemplaza el 1 en la función y va a tener la ordenada del vértice. Entonces fíjese, aquí donde dice x yo pongo 1. Estoy evaluando la imagen del 1 en la función, y ahí nos va a dar que la imagen del 1 es 3. ¿Se entiende? Eso es. Voy a borrar ahí para que se vea ordenadito. Entonces es un ejercicio que mezcla estas cosas. Primero saberse las propiedades de la suma de la solución y del producto de las soluciones de una ecuación de segundo grado. Acordarse que cuando uno asocia, tiene una función cuadrática y busca los ceros, transforma la función en una ecuación de segundo grado. Yo creo que ese era el ejercicio más complicado que tenía. Hay otro por ahí que puede ser el 31, también está difícil. Ya, pero vamos en orden. 17, 19. Ya, esta pregunta no sé qué les pasó aquí. Es súper fácil. A ver, 19. Dice, si f y g son dos funciones en los reales, ¿se puede determinar f de g de 4 si se sabe que... A ver, ¿qué significa encontrar g de 4, por ejemplo? ¿Qué significa eso? Cuando a mí me ponen g de 4 en una función, ¿qué tengo que hacer? ¿Y yo?
olvídense un rato porque esto es súper importante, puede pasar que no vayan a dar una prueba, no sé. A ver, si yo tengo la función, voy a poner una función distinta, voy a poner n de x, y les pongo que la función n de x es x al cuadrado más 5. Y yo les digo, chiquillos, búsquenme n de 4, ¿ustedes qué hacen? Bueno, ok. Y eso significa 16 más 5, y eso nos va a quedar 21. O sea, que ustedes lo que están haciendo ahí es buscar la imagen del 4. Y ustedes para buscar la imagen, ¿qué hacen? Reemplazan, ¿cierto? Entonces, para ver la imagen, como aquí no tenemos gráfico ni nada, yo necesito la función. Entonces, a mí me están pidiendo f de g de 4. ¿Qué significa? De adentro hacia afuera, que yo tengo que ver la imagen del 4 en la función. ¿Ya? G de 4. Para poder calcular g de 4, yo necesito la función g. Y al reemplazar el 4 aquí, la imagen, ¿cuánto sería? 7, porque es una función constante. Entonces dice que cualquier valor que usted le dé a x, le imagen es 7. Ah, entonces el resultado de eso es 7. Y ahora usted necesita ver f de 7. Y para ver f de 7, ¿qué necesita? Reemplazarla. Entonces usted necesita decir 3 por 7 más 5. Entonces, ¿usted qué información necesita? ¿Una por sí sola? ¿Dos por sí sola? ¿Ambas juntas? Ambas juntas. Ambas juntas. Necesita las dos informaciones para poder contestar esa pregunta. ¿Qué les pasó ahí? Ahí hay un alto porcentaje de mala. Necesitan de las dos para poder calcular, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque les cuesta esa parte de la función constante g de x igual a 7. Eso significa que la imagen de cualquier valor para x les va a dar siempre 7. Entonces, ahí ambas juntas. Ya. Pregunta 20. Aquí también, en geometría, chiquillos, cuidado, con geometría les estuvo un poquito malito en esta parte. Vamos a ver. Pregunta 20. Recuerden que hay dos tipos de simetría, la simetría central y la simetría axial. La simetría axial es respecto de una recta, ¿ya? Y la simetría central es como un giro de 180 grados respecto a un punto, ¿ya? Entonces acuérdense que la simetría central es respecto de un punto, la simetría axial respecto de una recta. Ahora, si a ustedes les piden hacer una simetría axial del punto P respecto de la recta L, tienen que tomar la distancia del punto a la recta. Fíjense que esa distancia de menos 3 a 1 hay 4 unidades. Y luego esa distancia se refleja al lado contrario. Miren, por favor, a la misma distancia en ángulo recto. Entonces, si ustedes toman la distancia del 1 y se desplazan 4 unidades hacia allá, aquí están a la altura del 5. Entonces, como sigue estando a la misma altura en el eje Y, es el 5,2. Esas serían las coordenadas de nuestro punto P'. Entonces, siempre pensando que esto tiene que ser de manera perpendicular a la misma distancia de la recta N al lado contrario en ángulo recto. Eso es una simetría axial. Eso es lo que hace el efecto del espejo. Refleja, invierte los puntos. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer la... Déjenme ver. 20... La 21 la pudieron hacer porque era más sencilla. La 22 se me confundieron. Y esa pregunta de la redacción también está un poquito más enredada. A ver, vamos con la 21. Perdón. 22. Esta está más complicada. A ver, vamos a recordar algo importante. Cuando ustedes hacen una simetría central, por ejemplo, si yo hago una simetría del punto A respecto de O, lo que hago es un giro de 180 grados. Eso es una simetría central. Ahí quedaría A'. Entonces, cuando ustedes hacen una simetría central, lo que hacen es un giro del punto en 180 grados, ¿ya? Y cuando ustedes hacen una simetría axial, hay una recta. Si yo tengo un punto A aquí y tengo que hacer una simetría axial respecto de N, lo que yo hago es tomar la distancia de ese punto a la recta en ángulo recto y luego reflejarlo al lado contrario a la misma distancia de manera perpendicular. Esto es simetría axial y esto es simetría central.
Vamos a tener clarito cuál es la diferencia entre las dos simetrías. ¿Ya? Ahora, fíjese. La pregunta dice, voy a borrar. En la figura A y Q pertenecen a la circunferencia del centro O y los cuadriláteros A, B o C y OPQR son rectángulos congruentes donde el trazo OP es congruente con el OR. ¿Ya? ¿Cuáles de las siguientes parejas de puntos son reflexiones respecto al punto O y a la recta BR a la vez? O sea, simultáneamente, al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, me están preguntando si el punto C y el punto P es simétrico uno del otro al mismo tiempo del punto O y del segmento BR a la vez. A ver, el punto C, si yo le hago una simetría respecto de AO, yo tomo la distancia del punto a la recta, lo voy a hacer un poquito más grueso para que se vea bien, y esa distancia la reflejo al lado contrario en ángulo recto. ¿Ya? Entonces, perdón, estamos haciendo un giro de 180 aquí, simetría central, ahí. Entonces giro, tomo el punto, la misma distancia al lado contrario. Entonces el simétrico de C sería P, y el simétrico de P al girar 180 grados sería C. Entonces aquí mutuamente C es simétrico de P y P es simétrico de C respecto de O. ¿Ya? Ahora, si nosotros le hacemos la simetría axial, tomamos la distancia que hay desde C a la recta en ángulo recto, que ahora voy a hacer la simetría axial, y reflejamos al lado contrario. Entonces, el simétrico de C es P, y el simétrico de P es C axialmente y centralmente. ¿Ya? Pero, por ejemplo, lo que ocurre con el punto A y el punto Q es lo siguiente. El punto A y el punto Q son simétricos centralmente, porque si yo tomo la distancia de A a Q y ahora giro este punto 180 grados al lado contrario, entonces claramente el simétrico a la misma distancia va a quedar ahí. Esa es una simetría central. Entonces yo puedo decir que A es el simétrico de Q centralmente y Q es el simétrico de A centralmente también. Pero cuando nosotros hacemos la simetría axial, déjenme borrar aquí, el simétrico de A, si yo hago la simetría axial respecto de BR, fíjese, ¿dónde queda el simétrico? Ahí. ¿Se entiende? Entonces, el punto A con respecto a Q no es la simetría, no, el punto Q no corresponde al simétrico axialmente respecto de la recta BR, solamente corresponde el punto Q a la simetría central de A. ¿Ya? Por lo tanto, esto no es a la vez. Este no. Solamente A y Q corresponden a la simetría central, no a la axial, porque el simétrico de Q axialmente debiera estar a este lado. ¿Se entiende? Ahora, fíjense en el otro. Sabemos que ese sí, ese no. Miren, B y R. Chiquillos, el simétrico de B centralmente respecto de O, si yo tomo este punto, tomo la distancia y giro 180 grados a la misma distancia al lado contrario, va a ser R. Esa es la simetría central. O sea, centralmente podemos decir que B y R son simétricos, ¿sí? Pero axialmente, el simétrico de B, voy a borrar, el simétrico de B, ¿dónde quedaría el simétrico de B? Con respecto a la recta BR. ¿A qué distancia está B de la recta? Ninguna. Entonces el simétrico queda ahí mismo, porque el simétrico siempre toma la distancia y la refleja al lado contrario. Entonces los puntos que están sobre el eje de simetría permanecen invariantes y el simétrico de R, R'. Por lo tanto, claramente el simétrico de R está en la misma posición, ¿ya? Entonces el simétrico axialmente de R es R', no B. Por lo tanto, aquí no cumple la condición de que B y R son simétricos axial y centralmente, solamente cumple la condición de ser axial, o sea, simetría central, no axial. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es. Entonces, solo una es. Ya. Vamos a la pregunta 24. A ver. Sí, 24. De ahí la 25. Y también la 26.
Vamos viendo. Entonces, si no se quiere cambiar, ahí sí. Dice, ¿cuál es el perímetro de la figura adjunta formado por dos semicircunferencias concéntricas de centro O? A ver, primero, el perímetro es la suma de todos el contorno, o sea, de ese trazo que tenemos aquí, más ese, más ese, más ese. Eso es perímetro, ¿ya? Entonces, circunferencias concéntricas, ¿qué significa? Que comparten el centro. O sea, ese punto O es el centro de esa circunferencia, de esa semicircunferencia, y este punto O también es el centro de la otra semicircunferencia mayor. Ahora, para calcular la longitud de esta semicircunferencia, tenemos que recordar el concepto de perímetro de una circunferencia. El perímetro de una circunferencia completa es 2πr, por lo tanto el perímetro de una semicircunferencia va a ser 2πr partido en 2. Entonces, el radio de esta circunferencia pequeña es 2, entonces el perímetro es 2πr, o sea, 2pi por 2 partido en 2, porque es una semicircunferencia, por eso lo divido en 2. Simplifico, entonces la longitud de esa línea rojita es 2pi. Ahora, vamos a calcular la longitud de esta línea, que es la semicircunferencia mayor. Entonces, ¿cuál es el radio de esa circunferencia? Fíjese aquí. ¿Qué radio tiene? 4. 4, eso es. Entonces, el radio de esa circunferencia es 4. Entonces, por eso yo digo que el perímetro de ella va a ser 2pi por 4 partido en 2. 4pi. Y lo último sería sumar estos dos segmentos que están aquí. Entonces el perímetro sería la suma del arco mayor más el arco menor, o las dos semicircunferencias, más esos dos. Entonces ahí tenemos la longitud del semicírculo chico, la longitud del semicírculo grande, más los dos segmentos que miden 2, y ahí tenemos 6pi más 4. Esa pregunta, chilla, es una pregunta que no está difícil. Por ejemplo, la 25 se las perdono. Primero porque hay muchas formas de plantearlo, la 25 que vamos a ver a continuación. Pero esta es una pregunta básica, porque yo tengo que saber calcular área y perímetro de círculos, de semicírculos, ¿ya? Vamos con la que viene. Ya, ojo aquí. Cuidado que, como siempre en matemática, aquí hay muchas formas de plantear este ejercicio. Si alguien lo hizo de otra manera, puede ser que le haya salido tan bien, ¿ya? Aquí vamos a tratar de ver de una manera lo más breve posible. A ver, dice, en el cuadrado que se dé del lado M de la figura adjunta, la figura achurada está formada por dos arcos de circunferencias con centro en B y en D, respectivamente. ¿Cuáles de las siguientes expresiones representan el área de la figura sombreada? Ya. Entonces, lo primero que vamos a pensar es que esto que está aquí, achurado, es una parte de una circunferencia. Miren, fíjense que aquí tenemos un cuarto de círculo. ¿Cuánto es el radio aquí? M, ¿cierto? O sea, primero vamos a calcular el área de un cuarto de círculo y después le vamos a ir restando estas partes para que se quede ese pedacito que está ahí. Entonces, fíjense en algo importante. Lo que yo necesito es calcular, vamos a marcarlo aquí bien marcado de negro, es calcular una de estos pedacitos, eso, que le vamos a llamar área 1. Y esa área de acá abajo son iguales. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular uno de esos pedacitos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Poner atención. Primero voy a calcular un cuarto de círculo. Ustedes ya saben que el área de un círculo a esta altura es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, un cuarto de círculo de radio m va a ser un cuarto de pi por m al cuadrado, ¿cierto? Ese es el área de un círculo, de un cuarto de círculo de radio m. Y le vamos a quitar, miren lo que voy a hacer, le voy a quitar un triángulo, rectángulo de tipo isósceles. Entonces, al quitarle esa área, ¿cómo se calcula esa área? Cateto por cateto dividido en 2. Al quitarle esa área, lo que yo tengo ahí es el área 1, que está ahí. ¿Se entiende? Y además, teniendo esa área, después la multiplico por 2 porque estas áreas son iguales, ¿sí?
Entonces, vamos a restar. Ojo que aquí el mínimo común es 4, ¿sí? Entonces, el 2 en el 4 cabe 2 veces, por eso aquí me queda 2m cuadrado. Y luego, ahí ya tengo el área a 1. Entonces, la voy a multiplicar por 2 para calcular el área estructurada. ¿Se entiende? Entonces, yo tomo esta área y la multiplico por 2. Voy a simplificar el 2 con el 4. Y ahora, fíjense en las alternativas, voy a factorizar por m. Aquí, factorizo por m cuadrado más bien dicho. Y ahí está la alternativa D. ¿Se entendió, chiquillo, ahí en la casa? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, chiquillos. Seguimos. Vamos a la 25, a ver, déjenme ver que tengo anotado aquí. 26. Ya, pero la 26 ya ahí ya es mucho más fácil, ¿verdad? Esta es una pregunta que debería haber estado al 100%, chicos. ¿Cuánto hemos transmitido las propiedades de las áreas en figuras semejantes? Ya. A ver, vamos con la 26. Primero, esto es un trapecio. ¿Qué característica tiene el trapecio? Vamos a marcar aquí. Tiene un par de lados opuestos paralelos. Entonces, si yo marco estas bases, al ser esas líneas paralelas, aquí se me forma ley Z. Entonces, estos ángulos tienen que ser iguales. Lo mismo si trazo esta línea de acá. Este ángulo con S por ley Z como son iguales. Entonces, este triángulo con S como son semejantes. ¿Ok? Ya. Ahora, me dicen que el trazo de E con LB están en la razón 1-3. ¿Ya? Entonces, esto es X, esto es 3X. Es decir, los lados del triángulo grande con el triángulo chico están en la razón 3-1. Y sus áreas al cuadrado. 3-1 al cuadrado, que sería 9-1. Ahí está el detalle. Anoten, por favor. En figuras semejantes, las áreas están en una razón al cuadrado de lo que están los trazos homólogos. Los perímetros están en la misma razón, pero las áreas están en la razón al cuadrado. Entonces, si a mí me están diciendo, voy a anotarlo aquí para que se vea más bonito, que estos trazos están en la razón 3-1, sus áreas van a estar en la razón 9-1, y como el área del triángulo DC me la están dando, me dicen que es 6, entonces vamos a poner aquí el área del triángulo DC, que es el triángulo chico, y claramente, al multiplicar cruzados, 6 por 9, 54. Entonces, el área de este triángulo en el fondo es 9 veces más grande que el área que tenemos en el otro triángulo. Es 9 veces el área del otro triángulo, más bien dicho. Ya. 27. Esta también está un poquito complicada, ¿no? Yo diría que había como 3 preguntas difíciles en este momento. Ya. Vamos viendo. Pregunta 27 dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas respecto del triángulo ABC? Ya, esta pregunta tiene varios elementos. Primero, aquí tenemos una serie de triángulos semejantes y podemos usar el teorema de Euclides. A ver, primero planteamos lo siguiente. No tengo idea cuánto miden los ángulos, lo único que sé es que aquí tengo ángulos de 90 y eso es muy importante. Vamos a marcar 90 aquí para todos los lados. Ahora, este ángulo que está aquí, no tengo idea cuánto mide, ¿ya? Este de aquí tampoco. Le vamos a llamar alfa beta. Entonces, los ángulos interiores dentro de un triángulo, ¿cuánto suman? 180, ¿cierto? 180. Por lo tanto, alfa y beta inevitablemente son dos ángulos que tienen que sumar 90. Ya, entonces, fíjese, mire solo el triángulo ADC.
Tengo alfa 90, el de aquí inevitablemente tiene que medir Beta. beta, y el de aquí alfa. Si este es 90 y este es alfa, el de aquí beta, y este. Ahora, ¿qué medidas exactamente tienen esos ángulos? No sé, pero sé que suman 90. ¿Ya? Ahora, todos estos triángulos que están aquí, S, y el grande, y el CDB también, que es otro triángulo que hay ahí, todos tienen ángulos de alfa, beta y 90, por lo tanto, ¿cómo son entre sí? Si comparten los ángulos, semejantes. Todos esos triángulos que ustedes ven ahí entre sí son semejantes. Y eso significa que sus trazos homólogos, que son los que se oponen al mismo ángulo, son proporcionales. Ya. Entonces, vamos a marcar eso más bonito. Y ahora con eso que ya estamos ahí, podemos trabajar. Ahora, otra cosa importante. Nosotros vimos en clase el famoso teorema de Euclides. ¿Qué decía el teorema de Euclides? Si ustedes tienen un triángulo rectángulo y se ha trazado la altura que cae a la hipotenusa, bajo esas condiciones ustedes pueden usar Euclides. ¿Y qué decía el teorema de Euclides? Teníamos P, Q y H. Primer teorema de Euclides decía altura al cuadrado igual al producto de las proyecciones. Segundo teorema de Euclides, cateto al cuadrado igual a su proyección, que es P por la hipotenusa completa. Y el otro teorema de Euclides referente al cateto, cateto al cuadrado igual a ¿qué? A su proyección, que es Q, por la hipotenusa completa. Entonces el teorema de Euclides. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber aquí. Semejanza y Euclides. Vamos. Primera afirmación. Dice, AD por DB será igual que BC por C. Fíjese primero en este triángulo grande, lo voy a marcar aquí de rojo, porque aquí hay varios triángulos, entonces además eso tiende a confundir porque hay una serie de triángulos mezclados. Van a mirar ese triángulo primero, con esa altura, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Altura al cuadrado, que sería CD al cuadrado, igual a D por DB. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora van a mirar este triángulo que les voy a marcar aquí. Y van a usar teorema de Euclides referente al cateto. Digan, cateto al cuadrado, CD al cuadrado, vamos a usar otro color aquí. Si yo digo CD al cuadrado, eso sería igual a cateto al cuadrado igual a su proyección por la hipotenusa completa. ¿Sí? Y esas dos expresiones son iguales a CD al cuadrado, por lo tanto, esa expresión con esa, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces, eso sale de Euclides, ¿ya? En este usamos teorema de Euclides en el triángulo ABC, referente a la altura, y en este usamos teorema de Euclides en el triángulo CDB, referente al cateto. Ya. Cambio ahora, miren. Segunda afirmación, que sabemos que la primera está correcta. Fíjense, estos dos triángulos que yo estoy marcando aquí son semejantes. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que los trazos homólogos, que son los que se oponen al mismo ángulo, siempre forman una razón y están en la misma razón. Fíjense, el trazo AD, que les voy a marcar aquí de rojo, se opone a qué ángulo? A beta, ¿ya? A beta. El trazo DE, fíjense en este triángulo moradito que está aquí, el trazo DE, también se opone a ¿quién? A beta. Entonces, por eso AD con DE forman una razón. ¿Se entiende? Ahora, miren este que está aquí. El trazo CD, fíjense, ¿a quién se opone? A alfa. Y el trazo aquí BE, fíjense, el que se opone a alfa aquí es BE. Entonces, como estos son dos trazos, son en este caso trazos homólogos que se ponen al mismo ángulo, este a beta y este a alfa, si ustedes multiplican cruzado, fíjense, multipliquen cruzado, les va a quedar eso que está ahí. ¿Sí? Eso es. Por lo tanto, esa relación sale de semejanza de esos dos triángulos que están ahí. No era fácil porque uno tiene que empezar a mirar ahí los triángulos que conectan esos segmentos, ¿ya? Es un ejercicio más complejo. Y por último, fíjense aquí, este es más fácil, porque dice D es a B como C es a D. Miren, eso es Euclides. Miren ese triángulo.
Teorema de Euclides referente aquí a la altura. Altura al cuadrado, fíjese, igual al producto de las proyecciones. Si usted dice DE al cuadrado igual a CE por EB, y fíjese acá, multiplique cruzado. Ustedes multiplican cruzado, ¿qué dice ahí? DE al cuadrado igual a CE por B. Es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, esto que está aquí es el teorema de Euclides referente a la altura en el triángulo CDB. Entonces, son todas verdaderas. Ya. Y estamos en la 27. Ahora 31. Yo creo que es la otra complicada de el control. Ya, vamos a hacer la 31, que es la última, que por lo menos voy a plantear yo, después ustedes me pueden decir si tienen alguna otra que quieran corregir. ¿Ya? Miren, dice el triángulo ABC, cuyos vértices son A menos 3,0, B 5,0, C 2,6, es intersectado por la función f de x igual a 2x en los puntos E y O. Y O es el origen, que es el 0,0. Entonces, el área del triángulo OBE. Ya, lo primero que nosotros tenemos que hacer aquí es graficar el triángulo de vértices A, B y C. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar el punto A, que tiene coordenadas menos 3,0, B 5,0 y C 2,6. ¿Sí? Ahí tenemos el triángulo. Ya. Lo siguiente es tener la noción de la ecuación de una recta con su pendiente. Miren, aquí a ustedes les están dando esta función, que es lo mismo que decir y igual a 2x, ¿sí? La recta y igual a 2x es una recta que tiene pendiente positiva y su coeficiente de posición es 0. Por lo tanto, yo tengo que darme cuenta inmediatamente que si yo tuviera que graficar esta recta pasa por el origen y su pendiente es positiva. Entonces, si yo grafico esa recta, algo así tendría que ser. ¿Ok? Porque tiene pendiente positiva y eso significa ángulo de inclinación agudo. ¿Ya? Y al trazar esa línea, claramente nos damos cuenta que aquí se forma un triángulo. Déjame usar... Entonces vamos a marcar este triángulo ahí, de amarillito. ¿Se ve ahí? Entonces a mí me están preguntando por el área de este triángulo. O sea, cuando yo ya tengo eso, ya tengo como el 50% del ejercicio listo, porque ya sé lo que me están preguntando, pero antes, si yo no lo grafico, no entiendo, ¿ya? Tengo que visualizar. Para poder calcular esa área, ¿qué necesito? La base, ¿que cuánto mide? ¿Qué me falta? Altura. O sea, yo necesito saber cuánto mide esto. Y para saber cuánto mide eso, en el fondo lo que realmente necesito es saber las coordenadas del punto E. Ese punto E tiene una coordenada x, y. ¿Cuál de ustedes creen que yo necesito, la abscisa o la ordenada? Acuérdense que esto tiene abscisa aquí y ordenada acá. ¿Qué creen ustedes que yo necesito? La ordenada, porque la ordenada es la que me va a dar la altura. Eso es lo que yo tengo que pensar antes de empezar a hacer cualquier cosa. Ya, entonces ahora el tema es, ya, tengo que encontrar la ordenada del punto E. Ahí está mi objetivo. Chuta, pero para encontrar ese punto, yo necesito hacer un sistema de ecuaciones entre la recta OE y la recta CB. Y no me están dando, bueno, me dan la recta esa, que es la recta que pasa por OE, pero no me dan la recta que pasa por CB, pero la puedo construir porque sé que la recta que pasa por CB pasa por el punto 2,6 y por el punto 5,0. Entonces vamos a construir esa ecuación. Primero, la pendiente de la recta. ¿Cómo se calcula la pendiente? Diferencia de ordenadas partido por diferencia de abscisa. Fíjese, estoy calculando la recta que pasa por BC. Diferencia de ordenadas partido por diferencia de abscisas. Pendiente y menos 2, porque me va a quedar menos 6 partido en 3. ¿Estamos de acuerdo? Por eso me va a dar menos. ¿Sí? Listo. Tengo la pendiente. Ahora me acuerdo de que la profesora enseñó que había una ecuación que se llama ecuación punto pendiente, donde si yo tengo la pendiente y conozco un punto de la recta, lo reemplazo. Aquí yo estoy reemplazando el punto 5,0. Fíjense, aquí el 5, aquí el 0 y la pendiente que es menos 2.
Listo, tengo la ecuación. Vamos a multiplicar aquí término a término. Y ya tengo la ecuación de la recta BC. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Hacer un sistema entre esa recta y esa. Pero rápido, porque no se va a demorar la vida misma en hacerlo. Acuérdense que ahí está el sistema. Lo hacemos por reducción. Fíjese, sumamos. Si sumamos, inmediatamente se elimina la incógnita X, porque yo no la necesito. ¿Cuál era la que necesitaba aquí? La Y. Entonces yo divido por 2 y ya tengo que el valor de Y es 5. Listo, tengo la altura del triángulo. La altura del triángulo es 5. Listo, entonces el área es base por altura dividido. Ese es un ejercicio complicado porque primero había que graficarlo, había que darse cuenta dónde está el triángulo, había que darse cuenta que lo que necesitaba un punto y necesito la ordenada del punto y resolver el sistema, encontrar la ecuación. Ese es un ejercicio complicado. ¿Sí? Los perdono si lo tuvieron mucho. Ya. Ya. Puedo pasar la lista y de ahí les cedo la palabra a ustedes, chiquillos, si es que me salté algún ejercicio. Y mañana, control de nuevo, control 5. Y sean valientes, vengan para acá, darlo para que sean para la casa de 1 hora y 20. Si quieren pueden traer impreso su control y se pueden hacerlo aquí. Ya. Paso a la lista, chiquillos, y seguimos. Díganme que no hay mejor manera que pasar así. A porrazo limpio. Chuta, no me di cuenta de esto. Ya. Ya, chiquillos, tengo abierto el chat para que me vayan contestando los que tienen problemas con el micrófono. Gabriel Álvarez.